palabra, lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sí dice, verdad? Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor. Gracias, Padre Santo, por su misericordia. Gracias, Dios, por este momento. Muchas gracias, Padre Santo, por este tiempo, Dios, que nos concedes, Padre amado, de poder estar acá con mis hermanos, Señor, en este estudio. Te doy gracias, Dios amado, porque tú eres bueno, eres santo, poderoso. Pedimos, Padre, que nos ayudes. Pedimos que ilumines, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Padre Santo. Danos discernimiento, su palabra, para poder entender, Señor, poder estudiar, Señor, su palabra. Le pedimos, Señor amado, el estudio que vamos a llevar ahora sea usted guiándonos, ayudándonos, sacándonos adelante, Padre, en victoria a todos en este conocimiento de su palabra. Ayúdanos, Padre, prepáranos, Señor, a través de tu palabra. Oh Dios amado, para estar, Señor amado, enteramente preparados, como dice tu palabra, para toda buena obra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, Padre, de acuerdo al llamado que nos has hecho, Señor. Poder trabajar, Señor, poder ser agradables delante de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, lo pedimos ahora. Amén y amén. Gloria a Jesús. Creo que ustedes anotaron, escribieron, ¿no?, lo que vimos, lo que estudiamos en la clase pasada. ¿Verdad que sí, hermano? Nos quedamos en Primera de Samuel, capítulo 3, ¿verdad? Porque estuvimos, más que todo nos enfocamos en la oración de Ana, estuvimos viendo esto, ¿verdad? Lo que pasó en este momento. Y vamos a, en cierta manera, regresar al capítulo 1, quizás hacer, ¿verdad?, un breve repaso de lo que estuvimos hablando. Estuvimos también explicando por qué aquí dice, ¿verdad?, en el verso 1, que hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín. Entonces estuvimos viendo esto, que si Samuel era de la tribu de Benjamín, no podía ser sacerdote, no podía ser sacerdote, porque era de una tribu de la cual Dios no había llamado, ¿verdad?, para el sacerdocio. Entonces, pero estuvimos viendo a través de la palabra que por qué venía de las montañas de Efraín, y era de que cuando no se les dio tierra, ¿verdad?, a la tribu de Leví, mandaron por familias, ¿verdad?, a las demás tribus para que pudieran vivir entre ellos, y esto es lo que pasó, ¿verdad?, con la familia de Samuel, ¿verdad? Esto es lo que pasó, y esto, por eso es que encontramos acá que era del monte de Efraín, pero él venía de la tribu de Leví, de la tribu de Leví. Entonces él tenía todo, ¿verdad?, para poder ser un sacerdote en el templo. Y bueno, estuvimos también viendo acerca de la oración de Ana, la actitud de Ana, el sufrimiento de Ana y la entrega de Ana a Dios. Creo que en esto nos detuvimos, ¿verdad? Ahí fue, llevamos la hora de estudio. El capítulo 2 habla acerca de, por lo menos los primeros versículos del 1 al 10, habla acerca de esta alabanza, ¿no? En cierta manera, Ana ora a Dios y al mismo tiempo, ¿verdad?, le da gracias a Dios por todo lo que Dios hizo en la vida de ella. Dios la sacó adelante, Dios le ayudó, Dios respondió, Dios quitó su afrenta, Dios le dio alegría, y esto es lo que hace Dios en la vida de todos aquellos que le reciben, ¿verdad que sí, hermanos? Sí, gloria al Señor. Entonces vamos ahora a pasar al verso 11 del capítulo 2. Vamos a detenernos un poco acá en lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En estos versículos de aquí vamos a ir viendo ya más adelante lo que la Biblia nos dice en esto. Tengo ya las hojas, ¿verdad?, que les voy a entregar, porque aunque no terminemos el libro,
¿verdad? Les voy a dar las hojas. He señalado algunos puntos del libro que para mí fueron, ¿verdad? Importantes señalarlos, pero al momento de usted leer el libro, porque hay que leerlo, hermano, hay que leer el libro, entonces usted puede ir anotando en la misma hoja lo que usted sienta de Dios, ¿no? Que para usted es importante. Es posible que algún versículo, en ese versículo Dios me hable a mí, pero en otro versículo Dios le hable a usted, ¿verdad? Entonces usted lo anota en la hoja, algo que le llamó la atención, algo que no sabía a lo mejor, y lo aprendió, ¿verdad? Para que no se le olvide, ¿verdad? Escribiendo, escuchando y escribiendo aprendemos mejor. Amén. Entonces, el libro el primer libro, estuvimos explicando esto también, ¿verdad? Que el libro de Samuel, pues nosotros lo tenemos dividido en el primero y segundo libro, pero el libro es uno solo, ¿verdad? Dijimos que se había dividido en la traducción de la Septuaginta. Y cuando lo tradujeron, ¿verdad? Esos 72 rabinos hicieron esa traducción del hebreo al griego antiguo. Ellos separaron, o sea, dividieron el libro porque el libro es grande, ¿no? Entonces, y ya luego nosotros se quedó de esa manera como primer libro y segundo libro de Samuel. Entonces también veíamos que el libro de Ruth, que acabamos de estudiar también, debería de estar en medio de los dos, ¿verdad? En medio del primero y segundo de Samuel, ¿verdad que sí? Entonces todo esto lo estuvimos viendo, yo creo que es importante recordarlo. Así es que si usted no lo sabía, anótelo, hermano, porque si no es posible que se le olvide de nuevo. Amén. Entonces vamos a continuar, ¿no? Con la lectura de la Biblia. En el capítulo 1 al capítulo 2 nosotros vemos la infancia de Samuel, la infancia de Samuel. Un niño, su madre lo lleva, lo consagra, lo entrega a Dios, y el niño se queda en el templo para servir al Señor en el templo. Entonces, después de que la mujer ora, ¿verdad? Y le da gracias a Dios, expresa lo que hay en el corazón de ella, ya no una oración de amargura, de dolor, de tristeza, de llanto, sino ahora de alegría. Y el niño se queda, ¿verdad?, en el templo. Veamos lo que dice el verso 11 en adelante, hermano Enoch, si podemos leerlo, y a lo mejor vamos deteniendo, haciendo pausa en algunas partes ahí. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 11: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ok. Los hijos de Elí, que eran también en el templo, sacerdotes, eran sacerdotes también. Pero vea cómo lo describe, hermano, ¿verdad? En la Biblia, Dios a través del escritor, que estuvimos viendo esto también, ¿verdad? Que algunos dudan de que haya sido Samuel el que escribió el libro, pero hay evidencias, ¿verdad? Vamos a encontrar en el paso del estudio que tengamos de estos libros, pienso, de primero y segundo, donde Dios le dice que escriba y guarde esos escritos que Dios le ordena al profeta Samuel. Pero dice el verso 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos. Yo no sé a usted, pero a mí me llama mucho la atención esto. Eran hombres impíos, pero estaban ministrando. Si usted le pregunta a alguien, ¿puede un impío ministrar? ¿Cuál sería su respuesta? O por lo menos si a usted le pregunta a alguien, ¿puede? Entonces, lo que usted considere, hermano, bueno, usted considere sí o no. ¿Puede o no puede? Puede, pero no debe, ¿verdad? Puede, sí puede. Y es posible que haya mucha gente, ¿verdad?, ministrando a Dios, pero no deberían estar haciéndolo, ¿verdad? Pienso la condición, el estilo de vida que llevan, no deberían de hacerlo. Entonces, aquí encontramos unos muchachos, ¿verdad?, que eran sacerdotes, estaban en el ministerio, digamos pastores, ¿verdad? Pastores, estaban ejerciendo el ministerio, pero no deberían de haberlo hecho por el estilo de vida que llevaban. Entonces, ¿qué?
pueden, pero no deben de hacerlo. Dice que eran hombres impíos. Hombres impíos. El otro día un hermano en la iglesia me preguntaba acerca de esto. Es posible que vea el video, porque llama la atención, ¿no? Saber qué significa la palabra impío. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Impío. Entonces, porque ¿cuál sería lo contrario a impío? ¿Cómo te pudiera llamar, hermano? Pío, piedad. Piedad. Una persona piadosa. Bien. Recuerden que en la historia de la iglesia católica han habido papas con ese nombre. Pío VI, Pío, ¿verdad? Porque la palabra pío también significa algo. Aquí tenemos nosotros la palabra Impío. que no es pío, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y ya sí, esa palabra impío, ¿qué significa? Sí, la palabra impío es lo contrario de lo que dijeron, De la piedad. piedad, pero no solamente la piedad. Esto va más allá, porque, por ejemplo, lo contrario al impío es una persona que está cerca de Dios, que ama la palabra de Dios, que vive de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Y el impío es aquel que conoce la palabra, pero no vive cerca de Dios, no obedece la palabra de Dios, no acata los mandamientos de Dios y respeta a Dios. Esa es una persona impía. Recuerde que hay un texto, me quiero acordar de la palabra en realidad, ¿verdad? Contraria a la palabra impío. Hay una palabra que la Biblia la describe, pero hay un texto que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, hace diferencia del impío y el pecador, aunque los dos sean pecadores. ¿Verdad que sí? Pero entonces, siempre, ¿verdad?, se ha dicho o hemos dicho de que el impío es aquel que incluso está en la iglesia y es posible que ejerza un ministerio, pero no obedece la Biblia, no obedece la palabra, no acata los mandamientos, le vale todo lo que tenga relación, ¿verdad?, a la obediencia hacia Dios. No le interesa obedecer a Dios, le importa poco obedecer a Dios. Pero está el pecador, que el pecador, bueno, se conoce como aquella persona que no conoce a Dios, que vive una vida, ¿verdad?, perdida, como dice una vida perdida. Pero luego está el impío que está adentro, que tiene oportunidad porque ya está, pero no quiere obedecer. Entonces, si el justo, con dificultad se salva, ¿se salvaría el impío? No. ¿Dónde aparecerá? Bueno, no aparece en el grupo de los justos, ¿verdad? Aparece en el grupo de los condenados. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, la Biblia, hermanos, nos dice acá que los hijos de Eli eran hombres impíos, porque conocían la ley, conocían la palabra, pero no conocían a Dios. ¿Ven? Entonces, un impío puede ser bíblico, hermano. Un impío es posible que conozca las escrituras, pero no conoce al Dios de las escrituras, al que habló esa palabra. Y ahí está el problema. Porque de nada sirve conocer la Biblia de pasta a pasta, como decimos nosotros, ¿verdad?, del Génesis al Apocalipsis, y no conocer al Dios que habló esa palabra. ¿Ven? ¿Por qué? Bueno, pudiéramos poner un ejemplo. El diablo conoce las escrituras. Incluso se las citó a Jesús, ¿verdad?, la palabra. Pero ¿se va a salvar? No, el diablo no se salva, está condenado ya. Entonces, no es solamente conocer las escrituras, sino que lo que conocemos de ellas, ponerlo en práctica. Amén, hermanos. Bueno, esto dice que los hijos eran impíos y no tenían, ¿qué dice? Conocimiento de Miren, Jehová. esto es terrible. Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, si usted pregunta, ¿conocían la ley? Sí. Ellos sabían todo lo que se iba a hacer de acuerdo al ritualismo que ellos, o el trabajo que ellos tenían que ejercer, ¿verdad?, dentro del templo. Pero no conocían al Dios que ofrecía a la gente los sacrificios. No conocían al Dios que ellos ofrecían, al que ellos ofrecían el sacrificio. Porque la gente se los llevaba a ellos y ellos tenían que ofrecerlo.
Y ellos se apegaban, todos lo hacían de acuerdo a lo que estaba escrito cómo se tenía que hacer. Pero ellos no conocían a Dios, no le tenían temor a Dios, no les importaba. Amén. No les importaba. Ahora, leemos el verso, bueno, dice, estamos leyendo el verso 12, ¿verdad? Amén. El verso 13, léanlo, ¿qué dice? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Uh-huh. Ok, sí. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Lo hacían con todos, ¿verdad? Ok, el que metieran el garfio y sacaran la carne, lo que, o sea, podían, porque había una parte o una porción, más que todo era el pecho, que esto era consagrado, era dejado para que Aarón, o sea, la descendencia, los sacerdotes, comieran de ellos, del sacrificio del animal que se hiciera. El pecho, o sea, la carne del pecho, lo que ellos comían era la carne del pecho del animal. Este era el alimento para ellos, lo que ellos apartaban. De ahí todo era quemado y ofrecido a Dios. Pero aquí no estaban haciendo de acuerdo a lo que decía o lo que Dios había establecido que se tenía que hacer, sino que ellos, no importaba qué parte, ¿verdad?, del animal fuera, ellos metían el garfio y lo que agarraran con él, esto iba para comérselo. Y yo considero que viendo el perol buscaba que el gancho agarrara lo mejor, y porciones que tenían que ser para consagradas o dedicadas a Dios se las tomaban ellos. Por ejemplo, anote ahí para que usted pueda leerlo, tal vez, ¿verdad?, ya en su casa, Levíticos capítulo 7, porque esto nos habla, Levíticos capítulo 7 nos habla de esto. Levíticos capítulo 7, verso 29 al verso 34. Levíticos 7, 29 al 34. Y también anote Levíticos capítulo 3, verso 3 al 4. Ahí va a encontrar la explicación de Dios, las instrucciones de Dios, cómo se tenía que hacer en el momento del sacrificio, qué es lo que le iba a tocar al sacerdocio y qué era lo que se tenía que dedicar para Dios. En la segunda escritura, capítulo 3. Capítulo 3, versos 3 al 4. ¿Ven? Entonces, el verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toman tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Las menospreciaban, o sea, las tenían en poco. No les importaba lo que la gente llevara. Este verso que hemos leído, el verso 16, y si el hombre le respondía: quema la grosura primero, porque esto lo tenían que quemar. Esto tenía que ser consagrado a Dios. Y ellos decían: no, si es que a nosotros nos gusta la carne con un gordito, era más buena, ¿no? Entonces no van a dar el pecho del animal. O sea, no, ya estamos cansados de esto, vamos a agarrar lo que queremos. Y Dios no quería eso para ellos. Y esto les llevó tremendos problemas de salud también. ¿Sí? Tremendos problemas de salud. Porque el señor que se mató, lo hizo por el peso de su cuerpo. Hermano, usted se puede caer de la silla tranquilo, ¿verdad? Pero el Señor sí, o sea, era demasiado, ¿verdad? Y pasaba solamente sentado porque el peso de su cuerpo era mucho. Y bueno, leíamos el verso 16, ¿verdad? El verso 17,
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Sí. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Veamos lo que dice Éxodo. Vamos a quedarnos en el 22 y vamos a ver lo que dice Éxodo 38, verso 8. Éxodo 38, verso 8. Vamos a ver. 38:8. Sí, si lo tienen, También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Okay. Yo decía el otro día, en el tabernáculo, en el templo, tabernáculo, ¿no? En ese tiempo, había mujeres también sirviendo. Muchas veces pensamos, no, es que hay solo hombres, porque Dios llamó solo varones. No, había mujeres también. Amén. Había mujeres que estaban sirviendo. Claro que no ejercían el sacerdocio, que esto era otra cosa. Porque los sacerdotes era un grupo, levitas era otro grupo, y habían porteros, ¿verdad? Y no era que tenían equipo, sino que los que cuidaban la puerta, los que estaban en la puerta, velaban, veían, o sea, que todo estuviera en orden, ¿verdad? Checaban la temperatura, ese hermano. Checaban el lanzaditador, bueno. Estaban en la puerta del tabernáculo. Servía, había mucha gente, es que era la familia completa, toda la tribu, ¿verdad? Y habían por familia, llegaban y servían. Entonces había mujeres que también estaban sirviendo ahí, pero estos muchachos, ¿verdad? Lo que hacían era que se acostaban con ellos. Sí. Entonces, bueno, ya vimos esto. Ahora pasamos al verso 22 que estamos leyendo, ¿verdad? Sí, amén. Entonces dice que ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Nosotros leemos y esto, bueno, tranquilo, parece así como, bueno, sí dormían. No, imagínense. Qué situación más difícil, ¿no? Dentro de la casa del Señor. Y el verso 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando esto pasaba y la gente veía, bueno, la gente podía pensar, esto aquí de nada sirve ir a la iglesia, ¿verdad? De nada sirve ir al tabernáculo, al templo, allí se tiene un solo desorden. Y pareciera que como que Dios estaba, ¿verdad?, apartado, como que Dios no estaba viendo esto, como que Dios no había tomado manos, ¿cómo se dice?, cartas en el asunto, no había puesto manos en el asunto, pero Dios ya había determinado algo. Los muchachos seguían haciendo sus cosas, pero Dios había tomado una decisión. Y como todo va en el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios hace todas las cosas en su tiempo. Dios ya había determinado el momento en los cuales iba a hacer morir a estos muchachos. Estábamos leyendo el verso 25. El verso 25, el verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre?
cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Detengamos, hermano. ¿Por qué habéis hollado? Hollado es pisotear. Pisotear. Tuvieron en Dios lo que quiere es el corazón, ¿verdad? No importa lo que hagamos, no importa cómo hagamos el culto, ¿verdad? No importa cómo le ofrezcamos a Dios nuestro servicio, nuestro culto, Dios no se fija en eso. Y estas situaciones, hermanos, que pasaban en este tiempo, está pasando en muchos lugares. Se están haciendo cosas dentro de la iglesia que parecieran que es dedicada a Dios cuando Dios no está recibiendo eso. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios estableció. Yo siempre he dicho, y al leer la Biblia nos damos cuenta, hermanos, el culto a Dios lo estableció Él. Cómo nosotros debemos de darle culto a Él. Incluso cómo nosotros debemos de presentarnos delante de Él. Él dijo todo lo que nosotros haríamos. Ahora, que el programa del culto, bueno, depende de cada iglesia. Si primero predican y después cantan, si primero cantan y después predican, como sea, ya esto es una decisión de cada iglesia. Pero a la casa del Señor venimos ¿a qué? A alabarle, ¿verdad que sí? Amén. A adorar su nombre, glorificar su nombre, exaltarle a Él, a darle gracias, a pedir, o sea, todo, y a escuchar su palabra. Porque Dios nos habla en cada culto, o Dios quiere hablarnos en cada culto, ¿verdad? Y hay un tiempo también como para todo, para la predicación de la palabra, porque Dios siempre quiere hablarnos, ¿verdad? Recordarnos lo que ya está escrito, ¿verdad? Para que no se nos olvide y nosotros lo pongamos por obra. Pero la manera de poder adorarle a Él, o sea, no podemos venir a la iglesia como querramos. Hay algo establecido por Dios, ¿verdad? Y se tiene que seguir esa norma, ¿verdad? Con reverencia, eso lo dice la palabra, humildad, acción de gracia. Hay muchos pasajes en la Biblia los cuales, hermanos, nos ayudan a entender cómo presentarnos delante de Dios. El salmista en el Salmo 100, ¿verdad? Ahí nos dice cómo poder entrar por las puertas de la casa del Señor. Y dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, porque está enfocando, ¿verdad?, todo esto a lo que al templo, por la puerta, y luego por sus atrios con alabanza, y luego dice alabadle, bendecid su nombre, porque Él es bueno. Entonces hay maneras, hay normas de alabar a Dios. El Salmo 150 nos dice otra manera de cómo poder alabar a Dios. Nos dice que toquemos instrumentos, nos dice que toquemos pandero, nos dice que toquemos flauta, o sea, todo instrumento. Son de bocina. Ajá, son de bocina. Entonces, a son de bocina, bocina. No, pero pues está hablando del shofar, ¿verdad? De la trompeta. Pero, bueno, nosotros tenemos bocina. Y a son de bocina nosotros le dábamos también. Pero Dios dice cómo hacerlo, ¿verdad? En la casa del Señor vamos a alabar su nombre, glorificar su nombre, y que no vamos a estar muertos, hermano, ¿verdad? Cada persona tiene su propia función dentro del culto, pero todos tenemos que alabar. Entonces, esto Dios lo estableció. Entonces yo no voy a hacer algo, hermano, bueno, voy a traer un show, voy a traer payasos, voy a hacer esto, o sea, porque esto lleva fuera de la escritura. Pero hay lugares que lo están haciendo con el fin de entretener a las personas o de atraer más gente, ¿verdad?, para que lleguen a la iglesia. Entonces, ¿es correcto? No, no es correcto. Es que Dios no dice que no se debe de hacer. Sí, pero tampoco dice que lo debemos hacer. Pues todo se tiene que hacer decentemente y con orden. Y en todos los cultos mencionados de la iglesia primitiva y el santuario, por ejemplo, del templo, nunca aparece nada de estas cosas. ¿Habían en ese tiempo? Sí, había. Claro que sí, sí había.
pero no lo hacían. Esto era para el mundo, no para la iglesia. ¿Ven? La gente hacía su fiesta, sí, la gente hacía su fiesta. Ahora pues nosotros le llamamos discotecas y todo ese asunto, pero eso era para el mundo. ¿Sí me explico? Amén. Pero ahora pasaron en las iglesias también. Entonces, discoteca, ¿puede usted escuchar una discoteca en alguna iglesia? Si esto le hubieran preguntado hace algunos años atrás, usted dijera que no. Pero ahora es diferente, ahora se dice, sí, hermano, hay iglesias donde pues, hay momentos de reuniones que es una discoteca, la gente baila, la gente brinca y lo hace como en cualquier concierto de cualquier pagano. Hace igual. Entonces, ¿le agrada esto a Dios? Pues no, honestamente no. La gente suda y la gente se cansa y puede salir diciendo que salió bendecido, pero el problema es que si alabó a Dios o no alabó a Dios. ¿Qué clase de música escuchar? ¿Qué lo movió a brincar? Entonces, todas estas cosas tenemos que preguntarnos cuando vemos todo esto. Y ahí está el problema, ¿verdad? Porque como se ve en iglesias grandes que han crecido numéricamente, entonces las iglesias pequeñas ven esto y dicen, bueno, ellos lo hicieron y les funciona. Hagámoslo nosotros también. Y se pierde el propósito, hermano, de la iglesia en esta tierra. Porque el propósito de la iglesia no es entretener a la gente. El propósito suyo y mío es de predicar la palabra. Amén. De predicar el evangelio, predicar las escrituras, hablar de Dios. Ese es el propósito de todos nosotros. Como cristianos, Dios nos llamó para eso. ¿Verdad? Qué bueno, en el culto le cantamos alabanzas, qué bueno porque alabamos a Dios. Pero el mayor propósito de cada culto es predicar la Biblia. Es predicar la palabra del Señor. El apóstol Pablo resalta en la iglesia de Corintios, dice, bueno, entre ustedes hay salmos, hay himnos, ¿verdad? Hay palabras y todo esto está bien, pero hágase decentemente, con orden. Entonces, y esto es la manera de hacer el culto. Porque él dice, bueno, ¿cantaré solamente en el Espíritu? No, porque en la iglesia hay alabanza. ¿Verdad que sí? Amén. No, yo tengo que cantar también con el entendimiento. Hermano, hay cosas que parecen buenas, pero no edifican. ¿Verdad? Imagínense, me pongo a cantar en lenguas toda la alabanza. ¿Qué van a hacer los hermanos? Si no están entendiendo lo que yo estoy cantando. ¿Son edificados? No, porque ellos no van a poder expresar. Porque cuando cantamos todos, alguien va cantando, va entonando una alabanza, vamos todos cantando y vamos alabando a Dios. Porque cada persona lo está haciendo de acuerdo a lo que siente, ¿verdad? En su corazón. Está dedicándole a Dios la alabanza. Entonces, y yo considero que el que dirige la alabanza, hermanos, lleva un doble trabajo. Primero, alabar a Dios. Pero por el otro lado, está observando al pueblo. ¿Sí me explico? Y tal vez no un doble trabajo, pudiera ser triple. Después de triple, ¿qué sería? ¿Cuál? Cuadro. Entonces hay mucho, hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que tanto el hermano Ferdi o los que cantan, piensan, ¿no? Meditan, oran. ¿Qué alabanza poder traerle al Señor? ¿Verdad? Primero, cantarle a Dios y al mismo tiempo ministrar al pueblo con alabanza. Ministrar al pueblo. Otra, examinar el canto. Si honra a Dios o no lo honra. Si la alabanza nada más provoca un mover el puchón, bueno, pues ya es otra cosa. O en realidad entregarse a Dios en la alabanza. Todas estas cosas, para el que ministra las analiza. Porque el propósito es de bendecir a Dios y ministrar al pueblo. O sea, servir al pueblo para que el pueblo se conecte con Dios también, ¿verdad? Alabe a Dios. Entonces, en la iglesia de Corinto, y quizás vamos a llevar el tiempo, hermano, en esto, pero como dije, le voy a entregar esto para que usted lo lea también. Pasaba esto, ¿verdad? Y es posible, de acuerdo a las palabras que dice, que la gente cantara en lengua, porque allí hablaban bastante en lengua, y qué bueno que hablaban en lengua. Porque el apóstol Pablo no está criticando que hablan en lengua, sino la manera como están haciendo el culto, ¿verdad? Se tiene que ser en orden. Entonces, ¿voy a cantar solamente en el Espíritu? No, yo tengo que cantar con el entendimiento, porque yo tengo que saber lo que estoy cantando también. Sí, ¿Verdad? Entonces, y comienza a mencionar muchas cosas, ¿verdad? A señalar muchas cosas dentro que era la liturgia del culto
dedicado a Dios, hay cosas que las están haciendo, está bien, pero las están haciendo mal. Entonces hay que corregir esto. Porque si alguien entra, ¿y qué es lo que va a decir? Bueno, están locos, ¿verdad? Entonces, pero no, la iglesia, honestamente, porque nos dicen locos, y no importa que me digan loco, mi manicomio es el cielo no es manicomio, pero usamos esa palabra, ¿no? Como diciendo, bueno, si yo estoy loco, bueno, yo tengo un manicomio, porque todo loco tiene un manicomio, o debería de tenerlo, ¿verdad? Y el de nosotros está en el cielo, pero allá es la casa del Padre, la que nos está esperando. Pero es una manera, ¿no?, de seguir, ¿verdad? Dice, no me importa lo que tú digas, si soy loco, yo quiero de esta locura, ¿verdad? Y Pablo dice eso, ¿verdad? Esto, para muchos la predicación de él, ahí dice la Biblia de la cruz, pero el que murió en la cruz es locura para muchos, porque no entendían cómo Dios va a estar muriendo. Dios no muere, usando la lógica, Dios no muere, pero Dios murió por nosotros. Sí. ¿Verdad que sí? Es locura, eso no se entiende, no se puede entender. No, ¿cómo no? Sí se puede entender. Eso se llama amor de Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hermano, ¿verdad? Yo pienso que como cristianos, ¿verdad?, nosotros debemos de saber y respetar lo que le ofrecemos a Dios. Saber bien lo que le vamos a ofrecer y respetar lo que Dios dice referente a lo que yo le voy a entregar. Cómo yo se lo debo de entregar. A Caín no le importó las reglas de Dios, él llevó lo que él quiso llevar. Entonces, Dios no lo recibió. Recibió a aquel que se apegó a la voluntad, ¿verdad?, de Dios, al propósito de Dios, a la dirección de Dios. A este recibió. O sea, obediencia, hermano. Obediencia en todo. Entonces, leíamos el verso Estamos en el 29, y aquí encontramos desde el verso 27 en adelante la reprensión de un profeta. El profeta llega a reprender y a anunciar la destrucción de la casa de Elí. Y él le habla acerca del padre, o sea, ¿de qué descendencia venían? Eran hijos de... Y les dieron el sacerdocio a ellos por la línea de Aarón, ¿verdad? De Aarón. Entonces menciona a Aarón, que Dios lo escogió. Dice, todo lo del pueblo, las ofrendas del pueblo iban a ser para ustedes. Lo que el pueblo iba a ofrecer, lo de Dios y lo del sacerdote, pero es que no se tenía que confundir la situación. Y ellos estaban haciendo un solo. Y Dios tuvo que tomar, ¿verdad?, como dije, cartas en el asunto, y mandó al profeta para reprender y al mismo tiempo decirles que Dios había decidido destruir la casa. Entonces, el verso, dijimos que habíamos llegado hasta el verso 29, ¿verdad? Estamos en el 29. Continuamos, dice... leímos primero que dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Detengámonos ahí. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero al parecer aquí, por lo que nos dice, como que estaba arrepentido, pero no, o sea, no es que Dios, bueno, yo a mi siervo yo le prometí esto, pero el arrepentido no se lo voy a dar. No, lo que Dios promete lo cumple, pero hay reglas, y entre ellas, o estas reglas entran, ¿verdad?, en la santidad de Dios. Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios es santo. Y Dios no va a pasar por alto, ¿verdad?, la desobediencia de alguien. Y va a decir, bueno, sí me desobedeciste, pero toma, yo te había prometido esto y como yo no me arrepiento, yo te lo doy. No. Si a este obediente, el hijo de Dios, obediente, que Dios le promete algo, y a futuro yo voy a hacer contigo esto y esto, ese hijo obediente deja de ser obediente para convertirse en un desobediente, entonces Dios no puede cumplir por la fidelidad a su santidad. No puede cumplir esa promesa porque Dios no bendice a los malos. Porque entonces iría contradiciendo
lo que Él mismo dice en la Escritura. Y si hay algo a lo que Dios se apega, es a su palabra. Puede pasar el cielo y la tierra, pero es que su palabra no va a pasar. Se va a cumplir. Amén, hermano. Entonces, si Él dice que va a castigar al que es culpable y al que se lo merece, no lo va a estar bendiciendo en lugar de castigarlo, porque iría contra lo que Él ha dicho. Estas son las cosas que pasan. O sea, Dios se arrepintió de cumplir, ¿verdad?, en la casa de Elí todo lo que había hecho. No, es que el Señor y los hijos habían hecho lo malo. Y como habían hecho lo malo, entonces tenía que llegar lo justo para ellos. Y lo justo para ellos era el castigo. Amén, hermano. Ok. Estamos ya en el verso. 31. Ajá, lea. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremendo esto, hermano. Después de que había, porque le recuerda primero todas las promesas, ¿verdad? Todos las ofrendas, los diezmos que el pueblo traiga será para tu casa. La carne que se tiene que ser apartada para los de tu casa va a ser para que coman. O sea, no les iba a hacer falta nada, nada. Y ahora le está diciendo todo lo contrario. Estarán muriendo de hambre. Y les dirán con todo derecho de decirle: bueno, ponme a ministrar dentro del templo para yo participar de lo del templo, porque andarán mendigando. Así es la palabra, ¿verdad? Mendigando o mendigando. Mendigando, ¿no? Mendigando. Andarán mendigando un bocado de pan. Es tremendo. Entonces yo considero que conviene mejor obedecerlo. ¿Verdad que sí? Obedecerlo a Él. Ahora, pasamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 encontramos ahí que Samuel recibe el llamado, ¿verdad? Y hay muchas cosas que pasan, hermanos, acá en este capítulo 3. Hermano Ferdi, si nos lee del verso 1 en adelante, y vamos a ir haciendo pausa. Capítulo 3 del 1 en adelante. Dice la palabra: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Tengamos cosas que son esenciales dentro de la casa del Señor. Amén, hermano. Dice que en aquellos días no había, bueno, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ahora, ¿por qué escaseaba? Si acabamos de ver un profeta hablando aquí, ¿verdad que sí? Acabamos de ver un profeta hablando. El problema era que esta gente no predicaba, ¿no? Los sacerdotes no enseñaban. Este era el problema. La palabra de Dios, ¿tenían la ley? Sí. Hermanos, anterior a esto nosotros vemos jueces que aplican la palabra, que hablan de la palabra, ¿verdad que sí? Amén. Gente que, o sea, enseñaba la Biblia. Pero luego, cuando entra este sacerdocio, dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había palabra de Dios. O sea, no predicaban. ¿Qué era lo que enseñaban? Porque esta gente tenía que enseñar también. Tenían que haber maestros. O sea, en el pueblo y en el templo tendrían que haber maestros
maestros que enseñaran a los demás a obedecer. Ahora, no solamente llegaba la gente a decir, bueno, ahora nos toca a nosotros, pero como no sé lo que vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Tenía que haber un líder que les dijera, miren, a ustedes les toca hacer esto, no vayan a hacer esto, pero esto sí lo tienen que hacer. O sea, enseñarles. Y aparte, hablarle al pueblo, porque esta gente no solamente estuvieron 30 o 20 días, estuvieron años sirviendo, y la costumbre era de las leyes o de las fiestas que habían para los judíos, que en 3 de estas fiestas que tenían, de 7 fiestas, ellos tenían por obligación que llegar al tabernáculo, ir a adorar, ir a bendecir a Dios, y tenían que escuchar la palabra de Dios. Pero es que no había, no les predicaban. Hermano, y cuando dice no había visión con frecuencia, ¿a qué se refiere? Ok, estábamos hablando, ¿verdad?, de la palabra que escaseaba, no se predicaban. Las visiones, usted habla de una revelación. Aquí yo considero que también la profecía, los profetas, ¿verdad? Porque aunque había llegado un profeta, no encontramos quién fue, ¿verdad? No dice quién fue, solamente que mandó un profeta a amonestar, pero era un profeta de Dios. Pero no se oía con frecuencia. Es que esto pasa, hermano, cuando en la iglesia no hay palabra. Yo hablo de un profeta de Dios. Se escasea el profeta también. Porque al no haber palabra, el pueblo se conforma. El pueblo se desenfrena. Y cuando el pueblo se desenfrena, no hay búsqueda de Dios. Y cuando no hay búsqueda de Dios, ¿cómo Dios va a hablar? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y este era el problema que estaba pasando esta gente. No había, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, ni había visión con frecuencia. Bueno, dice con frecuencia porque si hubiera terminado diciendo no había visión, entonces lo que el profeta dijo no era de Dios. Pero no había visión con, pero sí había, pero no con frecuencia, como tiene que ser. Con frecuencia. Entonces, el verso 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Entonces, Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre,
por la iniquidad que él sabe, porque tus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Ok. Ni con sacrificio, aunque lo hagan, y que vayan y lloren y le digan a Dios, vamos a ofrecer sacrificio por este pecado, Dios no va a escuchar, Dios no va a perdonar, sino lo que Dios ha decidido hacer lo va a cumplir. Entonces hemos visto el llamado, ¿verdad? Que recibe Samuel, el anuncio también, ¿verdad?, de la destrucción de la casa de Elí. Luego, después de esto, el muchacho le cuenta, ¿verdad?, al anciano todo lo que Dios le dijo. Entonces, después de ello viene la guerra contra los filisteos, en la que mueren los hijos de este hombre. Capturan también, ¿verdad?, el arca, se la llevan a su tierra, y es un problema bastante fuerte, porque esto nunca había pasado, que un enemigo se llevara el arca, donde la presencia de Dios moraba, donde Dios había prometido descender y habitar, ¿verdad?, y moverse. La capturaron los enemigos, murieron los hijos de este hombre, y cuando le dan la noticia, dice que él se va hacia atrás y se desnucó, se quebró la nuca. Entonces, y ahí murió, y sus nueras, ¿verdad?, estaban en ese proceso de dar a luz, y todo el problema que pasó, tremendo. Dios cumplió. No dice el tiempo, si esto fue el segundo día, el tercer día, cuánto tiempo pasó, pero de que Dios cumplió, lo cumplió. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, luego, la Biblia habla acerca, de esa guerra que hubo contra los filisteos. Luego dice la Biblia cómo Samuel dirigió a Israel en la guerra para poder vencer al enemigo, cómo Dios le dijo que tenía que hacerlo. Entonces decíamos que este libro, por lo menos el primero y segundo libro, se pudiera dividir en tres partes, en tres etapas. Una, la vida de Samuel. La segunda sería la vida y llamamiento de Saúl, y luego, ¿verdad?, el llamamiento y el reinado de David. Porque en esto se enfoca el libro y todo lo que Dios va a hacer, hace y va a hacer, ¿verdad?, con estos tres personajes que sobresalen en esta historia. Dios se mueve a través de ellos, hace cosas que había prometido hacer a través de estas personas, porque, como vuelvo y repito, Dios cumple, ¿verdad?, lo que Él promete. Y bueno, esto tenemos, ¿verdad?, como para estudiar cada capítulo, versículos o parte de algunos capítulos. Por ejemplo, del capítulo 3 y capítulo 4 habla acerca de esa captura del arca de parte de los filisteos. Pero podemos leer el verso, déjenme ver si leímos el verso. El verso 19, vamos a leer. Note esto usted, el capítulo 3, ahí estamos todavía, ¿verdad? El verso 19 dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer, oiga esto, hermano, a tierra ninguna. Pero aquí no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra con el que hacía su voluntad. Porque también a Elí le había prometido, y a su descendencia, pero como estos se apartaron, pues Dios sigue por su línea y estos se van por la de ellos. Entonces Dios adelante ya tiene a alguien preparado para seguir cumpliendo su palabra, su propósito. No dejó caer ninguna de sus palabras. Ahora, el siguiente verso dice: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hubiera podido decir era profeta de Jehová y con esto nos bastaría, ¿verdad que sí? Sí. Con que la Biblia diga era profeta de Jehová, era profeta de Jehová, y no se discute esto. Pero aquí habla de un fiel
profeta de Jehová. ¿Y por qué menciona esto? Bueno, por el desorden que venía de una familia en el ministerio. Desordenados completamente. Pero este era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén, hermanos. Luego, en el capítulo 4, vemos la unificación que hace Samuel, la derrota de Israel, la captura del arca. Llegamos, el verso 19 habla del nacimiento de Icabod. El capítulo 5 habla del arca en manos de los filisteos y el arca en Asdod, en la casa de Dagón. Todo esto lo hemos conocido, lo hemos leído, pero vea el verso 1, dice el capítulo 5: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod. Así dice, ¿verdad? Amén. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Esto no sé si lo hace pensar a usted, pero era una estatua, ¿verdad? Un ídolo. Pero ¿cómo se dobló? Pues lo común era que se hiciera ya sea de madera, de oro en algunos casos, de plata, de yeso, porque encontramos, por ejemplo, en la reforma de Josías, que él quebró e hizo polvo, dice, los ídolos. Pero aquí vemos un ídolo doblado. Y esto yo pienso que ha de haber sido de grande asombro para los de ese pueblo, ver al ídolo de ellos doblado, postrado ante el arca de Jehová. Amén, hermanos. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral. ¿Se dice, verdad? Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Por esta situación. ¿Qué pasó? Entonces, luego del verso 6 en adelante habla del arca en Gad y Ecrón. El capítulo 6 habla de la devolución del arca, y el arca vuelve, ¿verdad? Con sus sacrificios, o se vuelve nuevamente a ofrecer sacrificios. Luego en el verso 17 habla de que el arca fue enviada de Bet-Semes a Kiriat Jearim, menciona, ¿verdad? Acá. El capítulo 7 habla de que Samuel vence a los filisteos y el llamado al arrepentimiento, derrota de los filisteos del verso 5 en adelante. El verso 12 habla de el Eben-Ezer, como muchas veces nosotros lo pronunciamos, lo llamamos. El capítulo 8 habla del reinado de Saúl, y aquí comienza, ¿verdad?, otra historia más. Y vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Hemos visto en cierta manera, ¿no?, el llamamiento de Samuel y la vida de Samuel. Y hemos avanzado hasta el capítulo 8, porque esto yo considero que todos lo conocemos, pero es necesario leerlo, hermano. Es necesario estudiarlo, y estoy seguro que es posible que usted ya lo haya leído antes, pero al volverlo a leer va a encontrar cosas nuevas acá. ¿Amén? Amén. ¿O no amén? Sí. Entonces vamos a llegar hasta acá con el estudio de la palabra de Dios. Voy a entregar estas hojas y por favor lean, hermanos, este libro. Sé que hay varios capítulos para estudiar, pero
yo considero que lo podemos hacer, ¿verdad? Dedicar el tiempo para leer, estudiar, hermanos, este libro, ¿verdad? Tiene 31 capítulos, hay capítulos cortos, entonces podemos avanzar rápido. Yo entrego las hojas